El bendiga, hermanos. Vamos a orar para que el Señor bendiga la palabra, prepare nuestros corazones, que abra los surcos, porque el asadón del Señor es fuerte. Nuestro corazón es duro a veces, pero tiene que abrir los surcos y que lleve su palabra a lo más profundo de nuestro interior. Padre bendito, te agradecemos, amado Dios, por tu gran misericordia esta noche. Gracias por tenernos aquí, Señor, en esta localidad. Permítenos ser parte de esa iglesia, Señor, que tú estás edificando, que tú estás formando, que tú estás escogiendo, que tú estás vistiendo, Señor. Qué privilegio es ser tu iglesia, Señor, la iglesia del Dios vivo. Padre, que esta noche podamos corresponder el gran amor que tú nos has dado, Señor. Danos la gracia para aprender más de ti, Señor. Te lo pido, amado Dios. Gracias por tu Hijo. Amén y amén. Vamos a Efesios, hermanos, capítulo 6. Verso 10. El apóstol desde el capítulo 5 comienza a hablar cosas prácticas para el cristiano en Efesios. Y el capítulo 6 pues sigue de una manera práctica nuestra vida con los demás, con la iglesia, con nuestra familia. Y él llega a un punto en donde él dice en el verso 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo firmemente que cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, aquel cristiano que está cerca de la presencia de Dios, que ha tenido intimidad con el Señor, hay algo que se le revela a él y es su debilidad. Entre más cerca estamos de Dios, hermanos, más incapaces nos vemos nosotros delante de Él y delante de otros. Mientras más cerca estamos de Dios, más siervos caminamos delante de otros. Pero aquel que no tiene intimidad con Dios, se le nota, hermanos. Se le nota. Lo puede todo. Tiene la fuerza para todo. Es capaz para todo, hermanos. Pero aquel que ha estado con el Señor, a veces regresa como Jacob, un poquito más débil. Un poquito más débil. En cambio, el religioso siempre está fuerte y vivo. Yo estoy consciente de que el año pasado yo me sentía muy débil, hermanos, para el ministerio, para orar, para leer la Biblia, para hablar con los hermanos, hasta para predicar, hermanos. Y estoy consciente de que este año me siento mucho más débil. Y se me obliga a correr a la fuente de poder todos los días, hermanos. Todos los días. Créame, hermanos, la iglesia es la iglesia de allá es la mitad de esto y ya quiero tirar la escoba, hermanos. Y
tengo que correr a la presencia de Dios, tengo que correr a aquel que fortalece, aquel que cuando yo estoy en la presencia de Él, yo sé que Él es el fuerte y yo soy el débil. Yo soy el pequeñito, yo soy el incapaz y Él es el que todo lo puede. Hermanos, la vida cristiana, la caminata de la vida cristiana, hermanos, nos debilita, hermanos. A veces la iglesia tendría que ser un refrigerio para nosotros, pero salimos bien cargados de aquí, bien cansados de estar con otros hermanos. Y tenemos que correr a la presencia de Él y buscarlo y pedirle la fuerza. Necesitamos fuerza para todo, hermano. El Señor no ha contestado nuestras peticiones. Eso requiere fuerza, hermanos, para volver el día de mañana a la iglesia, para volver a orar, para volver a adorarlo, para volver a creer, para volver a confiar en Él, para no desesperarnos. Necesitamos fuerza, fuerza. Yo aquí solo veo a débiles, hermanos, y necesitamos la fuerza de aquel que fortalece nuestra vida. Pero si no estamos yendo a la presencia de Él, si no estamos corriendo a la fuente de poder, hermanos, yo no sé qué nos puede fortalecer la vida. Si no es Él, hermanos, nada nos motiva en esta vida, hermanos. Si la vida cristiana es cansada, si la localidad es cansada, hermanos, la iglesia local es cansada, si el ministerio, hermanos, aquellos que se han puesto en los zapatos del ministerio, si no vamos donde el Señor que tiene la fuerza, se vuelve loco uno. Se vuelve loco uno. Amén. Danos el pan nuestro de cada día. La fuerza de ayer se acabó. Necesitamos ir hoy otra vez. El pan que nos comimos ayer no nos hace el día de hoy. Tenemos que ir otra vez a buscarlo. Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscarlo. La fuerza, por eso el Señor decía, cada día tiene su afán, dice. O sea, cada día necesitamos la fuerza para vivir ese afán. Pero a veces en un día vivimos el afán de todo el año, de todo el mes. Imagínense cómo nos agotamos. Pasamos a veces 6, 7 horas dormidos y no descansamos, hermanos, y nos levantamos cansados. Necesitamos ir a la fuente de poder. Necesitamos al Señor. Necesitamos la fortaleza del Señor. Cuando yo veo la Biblia, hermanos, y me encuentro a un montón de hombres que se toparon con el Señor y con su presencia, y lo único que se les fue revelado a Él fue su debilidad, fue su incapacidad, y Moisés les dijo, yo no puedo hablar, les dijo. Me encuentro a un Elías deprimido, huyendo, hermanos, y a un montón de hombres que se toparon con su debilidad, con su depresión, hermanos, espiritual. Y Él es la fuerza. Y Él es la fuerza, hermanos. Él es la fuerza. Bendito Dios, no solo nos fortalecemos en los cultos, hermanos, porque si no estuviéramos secos mañana. Necesitamos tener nuestro altar con el Señor, nuestra intimidad con el Señor. Así que el apóstol Pablo comienza a decirle a los hermanos, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y comienza a hablar él lo que ya, pues, la mayoría conocemos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y comienza él a detallar, hermanos, la armadura específicamente, de una manera espiritual para la vida del cristiano. Pero todo ese edificio que construyó Pablo de la armadura tiene un fundamento que es la fortaleza en el Señor, que es el fortalecernos en Él. Entonces,
Yo veo a un hombre en la Biblia, Saúl. Y ahí es curioso lo que nos encontramos en una fracción de la historia de Saúl, hermanos, que dice la Escritura que no se hallaban herreros en todo Jerusalén. Busquémoslo. 1 Samuel 13, verso 19. Porque lo que está hablando el apóstol Pablo es, viene un día malo, viene una batalla que enfrentar, y no solo necesitamos la armadura, sino que necesitamos fortalecernos en el Señor. Y el meollo no es encontrar la fuerza, sino encontrar al Señor que nos da la fuerza, hermanos, y encontrarnos todos los días con Él, todos los días con Él, para estar firmes el día de mañana. 1 Samuel capítulo 13, verso 19. El propósito de la armadura de Dios, hermanos, es estar firme el día de mañana. Es estar firme el día de mañana. Y viene Saúl, hermanos, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y más adelante dice que Saúl preparó la batalla, hermanos, con todo el pueblo, y ninguno de los que estaban ahí se encontraba con espada. Solo Saúl y Jonatán las tenía. Y él motivó, yo no sé cómo motivó a esa gente, hermanos, a pelear con asadones, con herramientas de agricultura. Y Saúl, el líder, tenía la espada. A mí solo se me viene a la mente, hermanos, aquella iglesia que crea una fantasía de victoria para el cristiano, que un día va a ser derrota. ¿Sí me doy a entender? Qué complicado es motivar, preparar un ejército desarmado para una batalla. La iglesia de Saúl es así, hermanos. Ahí tiene felices a todos con asadones, pero un día van a pelear, hermanos, y se van a enfrentar. Pablo muestra al enemigo como las tinieblas aquí. Dice, no van a pelear contra sangre ni carne, dice, sino contra huestes espirituales. Y tiene un montón de derrotados ahí, hermanos, que se van a enfrentar con las tinieblas. No prepararon al pueblo. No los alistaron para vencer. Pero Saúl les enseñó realmente cómo hacer dinero, cómo ser buenos en su tierra, cómo ser prósperos con lo que hacían, cómo llegar a ser famosos. Saúl les mostró la imagen de él, la gloria de él, el poder de él, y hipnotizó a todos, hermanos. Nunca les dijo a qué se iban a enfrentar. Pero alistó la batalla, hermanos, la peor batalla de Israel, con herramientas de agricultura. ¿Cómo puedo prometerle la victoria a alguien que no está preparado para enfrentarse con el reino de las tinieblas? El cristiano lucha con su vida natural, hermanos, lucha con el mundo,
pero también lucha con las tinieblas. Y son tres enemigos que nos golpean al mismo tiempo. Y no nos dan aire, no nos dan agua. Y acabamos uno, hermano, ya medio derrotados y viene el otro encima, hermanos. Si no estamos fortaleciéndonos en el Señor, si no estamos teniendo intimidad con Dios, si no estamos conociendo a Cristo, hermanos, si no estamos conociendo la verdad del Evangelio, la espada de Saúl va a ser sorprendente para nosotros. Y vamos a ir a la iglesia solo para ver la espada de Saúl y vamos a salir de aquí con un corvo desafilado. Entonces Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que estéis firmes. Pero Pablo, yo no voy a hablar de la armadura, voy a hablar del verso 18 de Efesios 6. Pero Pablo dice, después de explicar el escudo de la fe, el yelmo, la espada, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Mi punto es este, hermanos. No hay una seguridad más grande de que el Señor vaya formando su armadura en nosotros, vaya formando firmeza en nosotros, que la oración. Pero Pablo pone 4 peldaños de la oración que deberíamos de caminarlos todos nosotros, de manejarlos todos. Entre más conocemos al Señor, entre más tiempo estemos con el Señor, más vamos a aprender a orar. La oración pública no revela nuestra intimidad con el Señor. A veces oraciones largas en público significan oraciones cortas en privado, hermanos. Pero Pablo dice, hablando de la fortaleza, de la batalla, de las tinieblas y de la armadura, él dice, con toda oración. Como que da a entender de que nosotros no nos vamos a subir en el ring con nuestro enemigo que tiene más de 6,000 años de devorar y de engañar, hermanos, porque sepan, no nos vamos a poder derrotar si no estamos con el Señor. Y dice, hay una manera de que tú te vistas de la armadura de Dios, de que tú te fortalezcas y de que tú mantengas firmeza en la vida cristiana, y es orando. Pero Pablo dice, orando en todo tiempo. Yo sé que tal vez no todos, pero tal vez algunos oran todo el tiempo. Agradecen por las cosas cotidianas. Están en algún lugar y se acuerdan del Señor y le piden al Señor y están constantemente pues cantando o orando, van en el tráfico, ahora que se ha puesto de moda el tráfico, oramos ahí o cantamos o le pedimos al Señor. Y en su momento pues hay un cristiano que sí está orando constantemente todo el tiempo. Pero eso no significa que tengamos comunión con Dios. Yo puedo escribirle a Oli todo el día, pero si yo no estoy con ella, yo no la conozco realmente. Entonces, como que Pablo pone el primer escalón, orar todo el tiempo, porque es algo que el cristiano tiene que hacer, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que vivir. Es algo que nosotros tenemos que experimentar. Sin dejar a un lado, hermanos,
nuestra intimidad, nuestra privacidad con Dios, donde vamos a conocer realmente al Señor. Podemos orar con otros, podemos estar en comunión con otros, pero a veces es muy necesario estar a solas con el Señor. Ore mientras se lava los dientes. Ore mientras va en el bus. Nos mantiene la mente en el Señor, concentrada en el Señor. A veces cuesta eso, hermanos. Pero yo no puedo compensar todo mi día de oraciones distraídas con muchos atajos. Y no puedo compensar todo eso con mi intimidad con el Señor. Decir, no, yo tengo comunión con Dios. Sí, pero comunión con Dios no es hacer una oración de 20 segundos en algún lugar. Y no digo que esté mal, hermanos. Aquel que disfruta el culto es aquel que ha estado con el Señor. No importa cómo esté la alabanza, no importa cómo esté la prédica, no importa cómo estén los hermanos de la paz. Aquel que ha estado con el Señor disfruta el culto con el Señor, hermanos. Orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Y Pablo dice, orad en todo tiempo. Y después dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí Pablo pone otro escalón y dice, ok, debemos aprender a orar todo tiempo, pero yo les quiero presentar que hay una oración que trae deleite, que trae edificación, y es la oración en el Espíritu. Y hay muchos hermanos, hay miles y miles de cristianos que no han subido ese escalón y que no han podido deleitarse en lo que es un cántico del Señor en el Espíritu, lo que es una oración en el Espíritu, lo que es una vida espiritual. A veces nuestras oraciones de todo el tiempo, orada en todo tiempo, a veces vienen del alma, a veces vienen de la carne, a veces vienen de la angustia, a veces vienen del enojo, a veces vienen de la aflicción. Pero la oración del Espíritu no viene de todo eso, viene del Espíritu. Entonces yo dejo de hacer una oración emocional, almática, y se vuelve una oración espiritual, hermano. Y esa oración es totalmente diferente. Y a veces las necesidades que nosotros tenemos, el Espíritu ni las toca, fíjese. Porque las cosas que toca el Espíritu son las que cuentan para Dios y para el reino y para la eternidad. Las que realmente tienen valor para Él. Y a veces las oraciones del Espíritu se enfocan más en el hombre interior, en la edificación de la palabra, en la imagen del Hijo en nosotros. Porque almáticamente, emocionalmente, nosotros no oraríamos por eso. Entonces, Pablo dice, en la oración del Espíritu sobrepasa la oración que sale de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestra angustia, de nuestras lágrimas, de nuestros problemas. Sobrepasa la petición de un milagro, de una enfermedad, y dice el Espíritu, momento, vamos a ordenar la oración. Dice. Yo sé que te hace falta todo eso, pero hay un problema más grande que tenemos que resolver Dios y yo en tu interior, y es solo con la oración del Espíritu, hermano. Yo no sé cuántos se han deleitado con el Espíritu Santo. No solo en el culto, hermanos. Hablo de nuestra vida íntima. Aquí no viene a sorprender a nadie, hermanos, si usted habla en lenguas o no,
Pero el Espíritu, Dios, una cosa deleitosa, hermanos, algo que tendríamos que estar viviendo, algo que tendríamos que estar experimentando. Meternos en el río de Él, hermanos, y yo no sé cuántos de nosotros tal vez nos hemos perdido mucho del río de Dios, de la llenura del Espíritu. Amén. Entonces, Pablo va haciendo una subida y después dice, mire lo que dice Pablo después, orando en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu, pero después dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica. ¿Por qué? Por todos los santos. Dice, oren por sus necesidades, por sus angustias, por sus cosas. Aprendan a orar en el Espíritu por fe, pero aprendan a orar por otros. Y cuando usted ve las oraciones de Pablo y ve la armadura de él, de Dios que él especifica, se complementan con la oración. A veces somos tan amorosos que nos olvidamos de orar por otros, hermanos. Todos nos conocemos aquí. Muchos saben que algunos la están pasando bien mal aquí, hermanos. Pero a veces no nos preocupa eso. Si yo ya comí, bueno, hay que ver el otro. Que Dios le dé, que Dios le dé. Es tan fácil orar así, hermanos. Pero Pablo dice, perseveren en la oración por los santos, por la iglesia, por los hermanos. Orar por los músicos. El tercer peldaño es muy difícil de subir, hermanos, porque pensamos que nos quita el tiempo para pedirle a Dios nuestras necesidades y como que se va a tardar más Dios y le pido por otro y a mí me urge mi necesidad. Nos cuesta orar por otros. Nos cuesta. A veces estamos tan cargados, tan angustiados, tan cansados, tan necesitados, que nos olvidamos de orar. Pero el Señor dice, Pablo dice, cuando oremos en el Espíritu, Él nos va a guiar a orar por otros. Entonces, el Espíritu lo que hace es a veces olvidarnos de nuestra angustia y poner enfrente la angustia de otro, la lágrima de otro. Si somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, vamos a sentir el dolor del otro, vamos a sentir el hambre del otro, vamos a sentir la alegría del otro. Es difícil. Orar por otros es difícil. Cuando no se ha comprendido la vida, el amor de nuestro Señor. Y luego dice en el verso 19, y por mí, dice Pablo, y por mí, la cuarta, ministros, apóstoles, siervos, hombres de Dios. La oración es un trabajo. Y no hay cosa que nos libre mal de las acechanzas del enemigo. No hay cosa más que nos fortalezca en el Señor que orar. Y cuando vemos las 4 listas, hermano, ay, dice, tanto, por tanto tengo que orar. Sí, por tanto. Pero aquel que se deleita estar con el Señor, estas 4 cosas son bien pequeñas. Dice, Señor, yo quiero estar contigo y si estoy contigo, ayúdame a pedir en el Espíritu,
Ayúdame a pedirle por otros, por otras iglesias, por otros hermanos, por otros pastores. Y uno está de rodillas ahí, hermanos, o como estemos. A veces no importa nuestra postura. Porque a veces podemos doblar nuestras rodillas y no doblegar nuestro corazón ante Él. Pero mientras estamos humillados delante de la poderosa mano de Dios, ni cuenta nos damos, hermanos, ni cuenta nos damos. Porque la armadura de Dios no es para sorprender a otros, no es para andarla mostrando, hermanos. Aquel que tiene la armadura de Dios ha tenido intimidad con Dios y se revela y se manifiesta en un ser manso, humilde, de corazón. De corazón. Tenemos luchas fuertes, hermanos, fuertes. Nuestra carne, nuestro corazón es una lucha de toda la vida, hermanos. La lucha del mundo es de toda la vida, hermanos. Las tinieblas hacen estragos muchas veces. Y la fortaleza, la torre, hermanos. Correr a Él, a veces aún con nuestra debilidad, arrastrarnos a la fuente de fuerza y decirle, Señor, aquí estoy. Vengo bien golpeado, Señor. Vengo bien cansado, Señor. Vengo bien débil. Entonces, mientras más estamos con el Señor, más nos damos cuenta de que no podemos hacer las cosas sin Él. Y que lo necesitamos para todo, hermanos. Para las cosas seculares, como para las cosas espirituales. Pero eso solo lo reconoce aquel que ha estado con el Señor, hermanos. Aquel que se cree capaz de todo es aquel que no ha conocido la presencia de Dios y no se ha topado con su debilidad. Hay gente que deja la iglesia, hermanos, porque se topa con su debilidad y dice, uy, yo no soy así, yo soy fuerte, yo soy grande, yo tengo la armadura de David, de Saúl, yo tengo la espada de Saúl. A mí Saúl me enseñó a ser poderoso, victorioso. Y queremos derrotar al gigante, al dragón, hermanos, con una cuchara. Señor, yo no puedo. Y un día Él va a ser victorioso y va a derrotar el reino de nuestro corazón, va a derrotar el reino de este mundo y va a derrotar el reino de las tinieblas. Y amén. Y dice, y pelearán contra el Cordero, dice, el Cordero los vencerá. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.